Hola, ¿cómo están? Quisiera hablarles de la noche en que comprendí que los perros no siempre son los mejores amigos del hombre, a veces son algo mucho peor. Todo comenzó en un pueblo perdido entre las montañas, donde las noches son tan oscuras que el miedo se vuelve tangible. Si crees que conoces el verdadero terror, espera a escuchar lo que vi aquella noche, porque lo que acechaba en la sombra no era un perro normal, listo para saber la verdad, porque una vez que escuches esto, jamás volverás a ver a los perros de la misma manera. El pueblo se llamaba Montehueso, un lugar olvidado por el tiempo, donde los viejos susurraban historias sobre la manada que no era de este mundo. Yo nunca les creí, hasta esa noche de invierno. Todo empezó con los animales. Primero desaparecieron las gallinas. Luego los borregos aparecieron destrozados al amanecer, con mordidas que ningún lobo dejaría. Pero lo peor fueron los ojos. Siempre esos ojos brillando en la oscuridad. Mi abuelo me dijo: no salgas de casa después del toque de queda, muchacho. La última noche que alguien me vio salir del pueblo, llevaba mi linterna y una navaja, lo que encontré entre los árboles. No eran perros, no del todo. La linterna temblaba en mi mano cuando los vi por primera vez. Entre los árboles, las sombras se movían demasiado rápido, demasiado fluidas para ser animales normales. Sus cuerpos eran delgados, como si el hambre los hubiera consumido durante años, pero sus ojos, Dios, sus ojos ardían con un fuego amarillo que parecía penetrar hasta mi alma. El primero en salir de la maleza no gruñó, no hizo ningún sonido. Simplemente me miró con esa cabeza inclinada de manera antinatural, como si estuviera estudiando a su presa. Sus patas eran demasiado largas, sus garras demasiado afiladas, y cuando abrió su hocico no vi dientes, algo peor. Fue entonces cuando entendí por qué los cadáveres de los animales no tenían marcas de mordidas normales. Lo que tenían esos seres en la boca no eran dientes, sino algo que parecía agujas oscuras, como espinas de metal retorcido. Di un paso atrás y el suelo crujió. En ese instante, todas esas cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo, con un movimiento perfectamente sincronizado. Fue cuando escuché la voz entre los árboles. Esa voz era la de mi abuelo. Pero ¿cómo podía estar ahí si lo había dejado roncando en su mecedora apenas una hora antes? Grité su nombre y por respuesta solo escuché el crujido de ramas secas acercándose a toda velocidad. Corrí como nunca en mi vida. El viento helado me latía en la cara, mientras esas cosas, no podía llamarlos perros, aullaban detrás de mí. Sus sonidos no eran de este mundo, parecían risas ahogadas mezcladas con el llanto de un niño. Cuando tropecé y caí al barro, sentí el calor de su aliento en mi nuca. Cerré los ojos, resignado, hasta que unas manos huesudas me agarraron del hombro. No los mires a los ojos, escupió mi abuelo mientras me arrastraba hacia una grieta entre las rocas. Dentro de aquel refugio improvisado, mientras esas criaturas arañaban la piedra afuera, mi abuelo encendió una antorcha con manos temblorosas. La luz reveló su rostro y entendí por qué nunca salía de noche. La mitad de su cara estaba cubierta por cicatrices que formaban un patrón extraño, casi como huellas de mordida. El abuelo apretó mi brazo con fuerza enferma mientras el aullido de esas cosas resonaba contra las rocas. Llevo 40 años escondiéndome de ellos, susurró con voz quebrada. Pero a ti te han elegido diferente. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, sacó un viejo frasco de cuero lleno de un polvo negro. Esto es lo único que los mantiene alejados. Cenizas del primer fuego que intentó destruirlos.
esparció el polvo en la entrada y los gruñidos cesaron de inmediato, reemplazados por pasos humanos alejándose. Fue entonces cuando me mostró su brazo bajo la luz titilante. Marcado en la piel, como quemado a fuego lento, había un símbolo, 3 círculos concéntricos atravesados por líneas. Es su marca. La ponen en quienes sobreviven a su cacería, para volver por ellos cuando sea el momento. Allí estaba, fresca como si me la hubieran grabado esa misma noche, la misma maldita marca. Mi sangre se heló cuando levanté mi propia manga. Allí estaba, fresca como si me la hubieran grabado esa misma noche, a la misma maldita marca. El abuelo me arrastró más adentro de la cueva, donde las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos tallados a cuchillo. No son animales, jadeó mientras rascaba uno de los dibujos con su uña negra. Son lo que queda de la gente del viejo molino, los que hicieron pacto con aquello que no tiene nombre. La antorcha iluminó entonces lo que parecía un altar primitivo, huesos de perros entrelazados con dedos humanos. Un cuenco de hierro lleno de una sustancia negra y espesa que todavía olía a podrido después de décadas. Ellos creyeron que podrían controlarlo. El abuelo escupió al suelo. Se equivocaron. Fuera. La noche se llenó de un nuevo sonido, algo grande, arrastrándose entre los árboles, rompiendo ramas como si fueran cerillas. Los falsos perros empezaron a gemir, pero no de miedo. Era un gemido de adoración. El abuelo me empujó hacia atrás cuando vimos la sombra al otro lado de la grieta. Demasiado alta, demasiado delgada. No mires, me ordenó, pero era demasiado tarde. Y esa cosa me sonrió. El abuelo lanzó el frasco de cenizas contra la entrada, con un grito que no parecía humano. Un estruendo sacudió la cueva, como si la tierra misma hubiera gemido de dolor. Cuando el polvo se asentó, la sombra y sus criaturas se habían ido, pero el precio se hizo evidente al instante. Mi abuelo yacía en el suelo, convulsionando. Su brazo marcado ahora ardía con un fuego invisible, la piel descascarándose como papel quemado. Ellos toman algo cada vez que escapas. Tosió mientras me agarraba la muñeca con fuerza sobrenatural. Esta vez se llevarán mi alma entera. Sus ojos se volvieron completamente negros en ese momento, cuando abrió la boca para decir sus últimas palabras. No fue su voz lo que escuché, sino un coro de susurros que parecían venir de todas direcciones a la vez. Te esperamos en el viejo molino. Cuando la 10ª luna se alce sangrienta, su cuerpo se deshizo como ceniza en mis brazos. Regresé a Montehueso esta noche por una razón. El viejo molino sigue en pie, aunque nadie en el pueblo se atreve a mirar en su dirección. Las paredes están cubiertas con las mismas marcas que vi en la cueva, pero ahora brillan con un resplandor enfermizo bajo la luna. Llevo conmigo las cenizas que mi abuelo dejó escondidas bajo las tablas de nuestra casa. No son cenizas comunes, son restos de los primeros que intentaron destruir a esas cosas, huesos molidos, mezclados con sal y algo más, algo que hace que mi piel se erice al tocarlo. Pero lo más aterrador no es el molino, ni siquiera son los ojos que veo brillar entre los árboles, siguiendo mis pasos. Es la voz que susurra desde el pozo cercano, una voz que conozco demasiado bien. Es la voz de mi abuelo llamándome por mi nombre, diciendo que está listo para terminar lo que empezamos. Y ahora, mientras escribo esto sentado en las escaleras podridas del molino, siento que algo se arrastra debajo de las tablas, algo que respira con dificultad y que repite cada palabra que escribo en un susurro rasposo. Las escaleras crujieron bajo mis pies como huesos secos. La linterna parpadeó justo cuando vi lo que había en el sótano en paredes cubiertas de pieles, pero no de animales,
Todavía conservaban tatuajes, cicatrices, incluso uñas, y en el centro un círculo grabado en el piso con algo oscuro y pegajoso que no quise tocar. Fue entonces cuando la linterna se apagó por completo. En la oscuridad escuché pasos arriba. No eran las patas de aquellas criaturas, eran zapatos arrastrándose como si alguien muy viejo caminara sobre las tablas podridas a nieto. Susurró la voz de mi abuelo desde arriba, pero yo lo había visto convertirse en cenizas. Lo había sentido desaparecer en mis brazos. Algo frío me tocó el hombro en la oscuridad. Giré bruscamente y la linterna volvió a encenderse por un segundo, iluminando el sótano. Las paredes estaban limpias. El círculo en el piso había desaparecido. Y frente a mí, sobre una mesa oxidada, había un solo objeto, el frasco de cuero de mi abuelo, lleno hasta el borde con cenizas frescas. Cuando lo tomé, la tapa se abrió sola. El polvo dentro formó remolinos en el aire quieto del sótano, dibujando en el aire la misma fecha marcada en el suelo de la cueva, hoy, ahora. Entonces entendí, no era una advertencia, era una invitación. Ahora lo entiendo todo. Las cenizas no eran un arma, eran una ofrenda. Y el círculo en el suelo no era para mantenerlos fuera, era para llamarlos. Desde que salí del molino, los veo en cada esquina. Los perros de ojos amarillos caminan erguidos como hombres, sus hocicos retorciéndose en algo que casi parece sonrisa. Y entre ellos reconozco siluetas familiares. El carnicero desaparecido hace 10 años, la niña que se perdió en el bosque. Y al frente, con esa cabeza inclinada de manera antinatural, está mi abuelo, o lo que queda de él, pero hay algo más. Las cenizas en el frasco son mías, lo supe en cuanto las toqué. Son lo que quedará de mí después de esta noche, porque al fin comprendí la verdad. Montague no tiene un problema con los perros. Los perros son lo único que nos ha estado protegiendo de lo que realmente vive en el molino. Estoy escribiendo esto sentado en el círculo con el frasco abierto entre mis manos. Fuera, el aullido ya no suena como animales, suena exactamente como mi abuelo gritando mi nombre. La luna afuera está tan roja como la sangre que gotea de mis orejas. Sé lo que viene ahora. Sé que cuando termines de leer estas palabras, oirás un rasguño en tu puerta. Y espero para ti en que tengas un perro de verdad en casa, porque ellos son los únicos que pueden. Si escuchas pasos siguiendo los tuyos esta noche, no mires atrás. Suscríbete a Noches de Miedo para más historias que te quitarán el sueño. ¿Qué crees que pasó realmente con el narrador? Comenta tu teoría más aterradora.